razón por la que teníamos esas preguntas al principio, antes de las canciones, es porque parte de lo que hablamos en la mañana tiene que ver como con nuestra propia historia y la idea de que reconozcamos cuánto sabemos de ella, pero también cuánto compartimos con el resto. Porque esa es una de las formas en las que también podemos caminar en una mejor dirección, especialmente con las cosas que son más difíciles de nuestra propia historia. Cuando compartimos, cuando abrimos como libro en un contexto de confianza y como de amor real, porque tampoco es que podemos compartir las cosas más íntimas con cualquier persona, eso tampoco es como responsable, pero cuando encontramos a esas personas con que podemos hacerlo, podemos traer luz a ese tipo de situaciones, sacamos esta carga que muchas veces tenemos. Entonces, ahora, una de las razones por las que hablamos de eso es porque creo que cuando reconocemos lo importante que es nuestra propia historia, podemos empezar a entender mejor y valorar la historia de otros. No sé si les pasó alguna vez, a mí me ha pasado varias veces, pero no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que dijeron o pensaron algo negativo de una persona y quizás sin tener toda la información. ¿No? ¿No le ha pasado nunca? Gente santa. Son muy buenos ustedes. Debe ser yo que vengo de otra parte y soy malo. Pero asumimos cosas de la gente y de repente se nos revela esta información, esto que no sabíamos, y nos damos cuenta que de verdad no era como pensábamos. Quizás lo que dijeron no era malo en el contexto que lo dijeron, o las palabras que usaron no iban hacia nosotros. Y lo tomamos y lo torcimos porque simplemente no teníamos toda la información. Porque así es como pasa a veces cuando nos relacionamos con otras personas. Muchas veces no sabemos la historia completa. Sabemos estas partes solamente. Pero somos rápidos. O por lo menos, voy a hablar por mí, ¿ok? Ojalá, bueno, voy a decir ojalá que tengan el mismo problema que yo, pero sí lo tienen. El problema es que juzgamos muy rápido a las personas con la información limitada que tenemos. Y básicamente no tenemos la historia completa, pero tenemos un don para llenar los espacios en blanco. Con nuestra propia información, con lo que nosotros asumimos, y dependiendo del tipo de relación que tenemos con esa otra persona, es lo que vamos a poner en ese espacio en blanco. Entonces, si es alguien que te cae bien, probablemente vas a esperar lo mejor. Se debe haber equivocado, pero en realidad no lo quiso hacer. Si la relación no es tan buena, lo hizo porque me odia con todo su corazón. Porque sabía que cuando hiciera eso o lo dijese, me iba a provocar como dolor o sentirme mal o un ataque o lo que fuese. El problema es que justamente nosotros escogemos cómo llenamos esos espacios en blanco. Nosotros decidimos la historia que nos estamos contando a nosotros mismos con respecto a estas otras personas. Y eso claramente no es lo ideal. Y yo quiero compartir un poco de mi historia personal con este tema, particularmente con mi relación con mi padre. Y antes tengo que comenzar diciendo que después de Claudia y Emma y Samuel, no hay nadie en la tierra que yo ame más que mis padres. Es ridículo. No sé, no lo puedo explicar con palabras, como los quiero tanto, incluso la idea de la realidad que un día no van a estar conmigo, me hace poner mal. De hecho, hace un par de semanas atrás, mi padre tuvo como un episodio medio extraño de como amnesia temporal, que no sabían qué era y pensaban que podía ser como un accidente cerebrovascular. Y una de las cosas que más como terror me da es recibir una llamada temprano, porque mis padres nunca me llaman temprano. Entonces sé que si recibo un mensaje de ellos o una llamada temprano es algo malo. Cuando recibí esa información, literalmente como no podía hablar. Los amo tanto que es difícil como expresarlo con palabras. Entonces quiero poner eso solamente para comenzar, porque no siempre ha sido así, en especial la relación con mi padre. Por mucho tiempo, eso fue la razón o el motivo de más dolor, de más tristeza en mi vida.
porque no es que él fuese el peor padre del mundo, para nada, pero tenía un problema con su carácter. Tenía un problema de enojo, digamos de alguna forma, y gracias a Dios nunca llegó a ser violento como físicamente, pero eran cosas como, por ejemplo, podíamos estar sentados en la mesa teniendo el mejor almuerzo familiar y de repente alguien decía la cosa incorrecta y él se enojaba, dejaba la mesa, agarraba las llaves del auto y se iba. Y el almuerzo familiar se acababa. O iba a su pieza y podíamos escuchar cómo a medida que iba avanzando por la casa las puertas sonaban los portazos. Era una cosa, era demasiado frecuente. Esas reacciones fueron creando una distancia con el tiempo entre nosotros dos. A mis ojos, mi padre era un trabajólico que trabajaba 6 días a la semana, y la única razón por la que no trabajaba 7 días a la semana es porque el séptimo lo dedicaba para ir a su iglesia. Y cuando digo su iglesia es porque no era un edificio, era el domingo ir a jugar fútbol a la liga con sus amigos. Esa era su iglesia. Y como pueden imaginar, mi relación con él no era muy buena. No teníamos mucho tiempo de calidad, entonces, porque siempre estaba cansado. Estaba cansado o del trabajo o de jugar fútbol. Gracias. Ahora me siento importante. Ahí va, no dejo propina, algún día. Bueno. Y creo que para mí en lo personal, no fue una cosa como en especial que él hacía. No había eso que creaba distancia, sino que eran estas cosas que muchas veces son insignificantes, que uno no puede como decir, si tan solo cambiases esto todo sería mejor. Era la suma de todas estas cosas pequeñas que fueron creando esa distancia. Por mucho tiempo escogí literalmente como ignorarlo y decir, es lo que hay, podría ser peor. Pero recuerdo de un punto en particular en que como nuestra relación se volvió crítica para mí. Yo me acuerdo que tenía como 16 años más o menos y estábamos en un campamento, algo así como esto, y había uno de los monitores de ese campamento, era alguien que había llegado a ser como mi segundo padre. De hecho, en ese punto él era más cercano a mí que mi padre biológico. Y estábamos en un tiempo como en la noche, como súper bueno, me acuerdo era en pleno verano, hacía como calor, pero teníamos una fogata prendida y estábamos como conversando, pasándolo súper, súper bien. Y de repente, como en el medio de eso, de la nada, como sentí esta tristeza profunda, como una angustia, como algo en el pecho que como me apretaba. Y no podía, era ridículo, pero no podía estar ahí porque la gente estaba demasiado feliz, me molestaba. Y decidí como, necesitaba espacio, necesitaba estar solo. Y fui y me corrí del grupo, digamos, y fui a sentarme a otro lugar donde como pudiese estar tranquilo un rato. A estar como con esa tristeza, con ese sentimiento solamente. Y de repente llega este hombre, este segundo padre, que no dijo nada. Llegó, se acercó y me abrazó. Y no era nada fuera de lo normal. Era un abrazo solamente. Pero algo había ahí que hizo que yo me desmoronara. Empecé a llorar como si fuese un niño. Como si se estuviese acabando el mundo. Y no como ese llanto lindo de las películas que cae la lágrima así sola y marca. No, el llanto que te da hipo, que no te deja hablar y en que tu cara está llorando por cada orificio que hay. Y no es lindo, digámoslo. Era incontrolable y no podía como explicarlo. Y no recuerdo por cuánto tiempo como duró, debe haber sido un buen rato de verdad, porque recuerdo que estaba agotado después, cuando por fin pude terminar de llorar, estaba tan cansado. Pero recuerdo bien que este hombre que vino y me abrazó,
no, él me conocía. Él sabía mi historia con mi padre. Y vino, no necesitaba decir nada. Me abrazó y literalmente lloró conmigo. Eso fue todo. Estaba ahí para mí, sabía lo que podía hacer por mí, pero conocía mi historia. Y recuerdo que después de un rato ahí, cuando ya podía estar más tranquilo, por fin pude entender de dónde venía toda esta tristeza, este dolor. Y era porque ese tipo de cosas simples, como un abrazo, como que alguien viniera y te dijera te quiero, o estoy orgulloso de ti, en ese punto yo no podía recordar la última vez que había escuchado a mi padre decir eso. Ese fue un momento como crítico de nuestra relación. Teníamos mucha distancia y comunicación nula. Pero algo pasó, y ojalá pudiese decirle, esta es la clave, pero no lo sé. Algo pasó en ese momento que, gracias a Dios, empezó a mejorar nuestra relación. Empezó un proceso que tomó varios años. Y mucho de él personalmente cambió. Su carácter, eso de portazo, ya no existe. Menos mal, porque cambiamos un par de puertas en varios años. Él cambió mucho y eso ayudó a la situación. Pero desde mi lado del problema había una cosa que fue clave. Y que de hecho puede sonar medio ridículo. Pero mi abuela paterna, yo creo sin quererlo, me entregó la solución. Ella, la madre de mi padre, es muy buena contando historias. Familiares, por lo menos. Es lo único que cuenta, ¿verdad? Pero es muy graciosa. Y cada historia que cuenta puede ser una historia súper triste, pero tiene una gracia que te hace reír nomás. Entonces yo recuerdo desde que soy súper pequeño, somos 27 primos, creo. Sí. Sí, no tenían tele. Bueno, somos muchos primos. Entonces nos juntábamos generalmente en la casa de mi abuela, y mi abuela nos contaba historias de cuando nuestros padres eran más pequeños y todo eso. Y siempre, para todos los sobrinos, para todos los nietos, era súper entretenido escuchar esas historias. Pero quizás yo me empecé a dar cuenta de que quizás ese era parte del problema de alguna forma. Que ella es muy graciosa. Y que nos enfocábamos justamente, para mí, porque crecí así, me enfocaba en lo gracioso que era la historia, pero no en la historia que estaba contando en sí, no en los detalles, no en el contexto. Recuerdo que, escuchando con más atención, empecé a darme cuenta de cosas que había perdido. Mi padre es el mayor de 8 hermanos, y había muchas historias de las locuras que hacían estos hermanos, pero no muchas historias sobre mi padre teniendo que dejar y cortar un poco su infancia para poder ayudar a la madre de 8 niños. Él tuvo que empezar a trabajar más temprano porque tenía que ayudar a proveer como un buen hermano mayor. Hay 1000 historias de mi abuelo haciendo cosas ridículamente graciosas, como de las que te hacen llorar de graciosas y no puedes creer. Pero comencé, como pensándolo mejor, escuchando realmente la historia, me empecé a dar cuenta de que la gran mayoría de estas historias tan graciosas involucraban a mi abuelo borracho, a más no poder. Y así la lista sigue. De repente comencé a ver más claramente la historia de mi padre. Y me di cuenta que no era ni tan simple ni tan feliz como yo lo había entendido antes. La verdad es que había sido criado en una familia en que, siendo el mayor de los hermanos, como dije, tuvo que terminar temprano con su infancia. Y también tuvo que tomar responsabilidades que no le correspondían, porque su padre alcohólico no hacía mucho. Tuvo que ayudar a mi abuela, literalmente, a sacar los muebles de la casa un par de veces,
porque mi abuelo se había quedado dormido fumando, dormido de borracho, fumando en una de las salas de atrás de la casa y había comenzado incendios más de una vez. Y después, más adelante, había tenido que enfrentar el alcoholismo de mi abuelo y lo violento que lo había tornado con sus hermanos más pequeños. Había tenido que, en oportunidades, defenderlos y sacarlos de la casa porque mi abuelo ya llegó a un punto en que no era muy, digamos, razonable. Cuando presté atención realmente a la historia, cuando me interesé por esta historia, comencé a entender un poco más que no era graciosa, pero explicaba muchas cosas. Reconocer de dónde venía mi padre me ayudó a entender mejor quién es y por qué es así. Siempre me quejaba de que él no era cariñoso conmigo. Ese ejemplo del abrazo era algo evidente para mí. Pero a la luz de lo que mi abuelo había sido para él, mi padre era una superestrella. Era uno de los cariñositos al lado de mi abuelo. Siempre me quejé de que mi padre era muy tacaño, que ganaba buena plata, lamentablemente heredero tacaño, pero bueno, que ganaba buena plata, pero nunca nos dábamos con lujo, nunca hacíamos muchos viajes, cosas que el resto de mis amigos hacían. Pero claro, él tenía un dicho siempre: no, es que las vacas están flacas, o vienen las vacas flacas, o hay que apretarse el cinturón, cuando sabíamos que no era así. Pero a la luz de su historia personal, él sabía que en cualquier momento algo podía pasar que lo iba a dejar en la calle, porque esa había sido su experiencia creciendo con mi abuelo. Cosas como esa me ayudaron a entender mejor mi padre y su historia. Reconocer que él había recorrido un camino súper largo para llegar donde estaba y que yo en ese momento pensaba que era insuficiente por mi ignorancia. Conocer las historias de otros nos da perspectiva, nos ayuda a entender mejor el presente, nos ayuda a dar el beneficio de la duda a otros que están a nuestro alrededor y a reconocer que quizás hay una razón de por qué son así o por qué actúan así. Y si bien eso no es una excusa, todavía nos da espacio a nosotros para actuar con gracia hacia ellos. En este aspecto, la relación con mi padre ha sido un modelo para la forma en la que interactúo con otras personas, porque ahora, honestamente, no puedo. La primera cosa que tengo que hacer cuando siento que me están haciendo daño o cuando estos espacios blancos surgen, la primera pregunta que me hago es: ok, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de esta persona que puede explicar lo que está pasando? Porque tenemos que reconocer que todos estamos escribiendo una historia diferente y no podemos saber en qué parte de esa historia están otros. En la Biblia encontramos una historia en particular que me hizo pensar en esto, de lo que estamos hablando, y está en Juan 8, 1 al 11. ¿Lo tenemos ahí? Perfecto. ¿Alguien puede leerlo? Así no me doy vuelta yo porque no lo tengo en mi papel. En voz alta. Jaime, gracias. ¿Dónde está Jaime? Jaime. ¡Fuerte! Ahí va. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor,
Tampoco Dios te condena. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Muchas gracias. No. Esta es una de mis historias por lejos favoritas de la Biblia. Porque yo creo que así como en esta historia, nosotros todos los días tenemos la opción de ser y de actuar, ya sea como los fariseos o como Jesús. Creo que nos ayuda a entender un poco más cómo podemos ver a las personas a nuestro alrededor. No sabemos muchos más detalles de esta historia, más que lo que está escrito ahí que nos leyeron. Pero yo creo que Jesús realmente tenía una mejor idea de la historia de esta mujer. Porque sabía que su historia no terminaba con el título de mujer adúltera, y que su historia no terminaba como una mujer apedreada. Me hace pensar que realmente Jesús sabía que esta historia no estaba terminada, que en este momento malo, esto no era el final, y que había más y mejor por venir. Por eso me encanta el final. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. La idea de que la puerta está abierta, de que esa historia continúa. Para mí la respuesta de Jesús refleja lo que es la esencia de lo que deberíamos ser, por lo menos los que nos llamamos cristianos. Para el resto de verdad no tiene obligación. Esto es exclusivamente para cristianos. Nosotros, yo creo por lo menos que estamos llamados a esto. A reconocer que no conocemos la historia completa de otras personas. Y que la gente no está definida por los errores que comete. Ni siquiera cuando esos errores nos hacen daño a nosotros de manera personal. Lamentablemente, yo creo que la reacción de los fariseos no es rara hoy en día. Y para muchos, quizás incluso de los que están acá, han experimentado exactamente lo mismo. Han experimentado en formas diferentes, gente que lo ha juzgado, gente que se llaman muchas veces cristianos también. Yo sé que yo lo he hecho, que he juzgado a gente sin conocer la historia completa, sin dar el beneficio de la duda. Momentos en los que se han sentido por cristianos más juzgados que amados. Y eso no es como debería ser. Eso no es el ejemplo que nos da Jesús. Yo creo que la invitación de Jesús es otra. Lo que encontramos en la Biblia una y otra vez habla de cuán necesario es que amemos a la gente, que mostremos interés real por ellos, que seamos lentos para juzgar y mejores para escuchar. Escuchar lo que tienen que decir, escuchar sus historias y a través de ellas aprender a amarlos mejor. Ahora voy a orar para terminar este tiempo, pero tenemos unas preguntas preparadas y vamos a ir en grupo. Entonces, si quieren acompañarme orando, pueden cerrar sus ojos, si no, está bien, pueden guardar silencio. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias por la oportunidad de abrir una conversación, de ojalá aprender un poco más de qué es lo que tú esperas de nosotros y cómo podemos ser mejores seguidores tuyos. Te pedimos que prepares de alguna forma nuestros corazones, que nos ayudes a ser más lentos para juzgar, que nos ayudes a escuchar las historias de los que están a nuestro alrededor, que nos ayudes a amarlos de mejor manera. Te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias por la comunidad que hay acá, Señor, por la gente que viene de tantos lugares diferentes, de tantos países diferentes, y el hecho de que podamos estar acá compartiendo, Padre. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces lo que vamos a hacer es que hay una sala, no en el piso de arriba, pero en el que viene, que está abierta también, y ahí cabe un grupo más. Y afuera de esa sala también puede haber otro grupo. Entonces podemos tener 3 acá, y uno en la sala y otro afuera de la sala. Jessy tiene las preguntas y tenemos tiempo hasta las 9, que es la cena. Entonces vayan, tomen el tiempo que sea necesario dentro de los grupos y a las 9 vamos a cenar allá al comedor.